equivocado. Bla, 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 bla. Llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. Oh, la última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado. Un saludo muy afectuoso a todos y a todas quienes nos están viendo en este momento. Nos encontramos en otro programa de La Gotera, un programa de humor político que tratamos aspectos no solamente de la vida social y política. Y me da muchísimo gusto empezar este programa teniendo un tema muy controversial en los ámbitos locales, sobre todo de la región, relacionado con la discriminación hacia las y los vendedores ambulantes de la Sierra Songolica o de la Sierra del Volcán, quienes acuden a esta región desde hace muchos años a vender sus productos artesanales y de tecnología local, y que en los últimos meses se ha encontrado algo que ya se encontraba desde la época de la colonia, el problema relacionado con la discriminación hacia su trabajo laboral. Vamos a tener la presencia de una investigadora y profesora de la Universidad Veracruzana Intercultural, la psicóloga maestra Anabel Ojeda, y una tesista de la Universidad Veracruzana Intercultural con sede en Tequila, que es Paulina Mazagua, y ellas nos van a hablar sobre un trabajo que están realizando y también una visión intercultural con respecto a ese problema. Pero antes de eso, vamos a tener un preámbulo con Ana Rocha, que nos va a hablar sobre esta problemática. El poblamiento indígena en el actual Valle de Orizaba data de más de 8,000 años, muchos años antes de la llegada de los gachupines. Ya existía un pueblo indígena con quienes han mantenido una guerra por la apropiación de su territorio hasta la actualidad. Durante la colonia y hasta ahora, los gobiernos municipales se han apropiado de los espacios comerciales indígenas. Han usado todo tipo de chanchullo, como cambiar el reglamento, poner impuestos, menospreciándolos y sometiéndolos a cabildos. A pesar de que en el artículo 1 de la Constitución mexicana los protege, el capítulo 3 de la Ley de los Derechos y Cultura Indígena en Veracruz, en su capítulo 3 y 4 los protege, en Orizaba se ha visto que ocurre todo lo contrario. ¿Qué dice el capítulo 3 en su artículo 14? Quedan prohibidos los reacomodos y desplazamientos de comunidades de indígenas. La autoridad se dirigirá en todo momento a las comunidades de indígenas en su lengua materna y respetando sus sistemas normativos. ¿Qué dice el capítulo 4 en su artículo 17? Las autoridades estatales y municipales deberán de respetar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, informó Ana Rocha. Es un tema sumamente interesante, el mundo indígena en este Valle de Orizaba. Para ello recibimos muchas gracias Anabel Ojeda, muchas gracias Paulina Mazagua por venir acá. Tenemos algunas preguntas, pero queremos partir con respecto a interculturalidad. Hola, muchas gracias por invitarnos, muy contentas de estar acá. Interculturalidad es un concepto que refiere cuando en un lugar hay dos culturas o más culturas distintas y entonces tienen que convivir, ¿no? Tienen que intercambiar saberes, intercambiar mercancía, intercambiar pues todo lo que intercambiamos generalmente entre personas y entre grupos para poder vivir. La cosa es que generalmente hay desde la colonia, una jerarquía. Entonces, entre una cultura y otra hay diferencias. Así que lo intercultural pues se matiza pues de un montón de otras cosas y de otros temas, ¿no? En sí, ¿puede existir una sociedad intercultural? Pues existe de hecho, o sea, existe porque aquí estamos, ¿no? Porque estamos revueltos, porque tenemos que vivir juntos, nos guste o no nos guste. ¿Municipalmente existe alguna política intercultural? Yo creo que no. En lo que presentó Ana, no hay como una escuela
¿no?, de ética para tratar a la gente de las poblaciones originarias, de los pueblos originarios. No hay funcionarios públicos que sean nahuablantes, y alrededor de Orizaba, bueno, la mayoría de las comunidades son de nahuablantes, ¿no? Aquí en Orizaba también tenemos un buen de nahuablantes, entonces yo no veo una política intercultural. Vamos a pensar, ¿el Ayuntamiento de Orizaba tiene o no tiene una práctica de trato intercultural, según sus observaciones? Hola, pues mucho gusto por invitarnos también, muy a gusto de estar aquí. Y pues bueno, nosotros tenemos la concepción, yo siento que la comunidad de Orizaba en general, pues que no, que el ayuntamiento no tiene un trato intercultural, el maltrato que se les da a ellos, pero no tiene una política ni un trato intercultural para con la mayoría de las personas que no son pues de su estatus social. ¿Hay algunos problemas de discriminación en Orizaba y sus alrededores? Pues sí, hay mucha discriminación en Orizaba hacia lo distinto, ¿no? Hacia las personas que son de poblaciones indígenas, en las universidades, en las escuelas preparatorias, hay mucha discriminación hacia lo distinto, no solo hacia las personas indígenas, sino también hacia las personas que pues tienen preferencias sexuales distintas. Específicamente las vendedoras ambulantes, las canasteras, como se les llama tradicionalmente, ¿qué tipo de problemas ustedes han detectado que hay hacia ellas? Aparte de la discriminación que sufren por cierta clase social de personas, pues los policías las hostigan, les quitan las canastas y aunque les dicen pues que vayan por ellas al ayuntamiento, cuando llegan las multas son excesivas y aparte ya no tienen nada de mercancía, ¿no? Ya pues prácticamente se robaron la mercancía. Entonces pues bueno, sí sufren bastante. Ustedes representan un sector académico de la región en aspectos interculturales. ¿Cuál sería la política que debería de regir un municipio como el de Orizaba, una política social para poder resolver sus problemas interculturales? Bueno, pues es que se trataría de eso, ¿no? De cambiar los criterios en cuanto a las prioridades, ¿no? Porque el mayor argumento ahora para el reglamento es que el centro histórico se vea bonito, cuando estamos hablando de prácticas culturales que tienen ellas desde entonces pues habría que cambiar como toda la visión, de veras hacer transversal lo intercultural, de veras hacer transversal la no discriminación, como dice Fátima, para toda la gente, ¿no? Para la gente de pueblos originarios, para las mujeres, para homosexuales, para todo el mundo, y eso pues requiere un cambio estructural, porque no es una cuestión de Orizaba, es una cuestión de Orizaba, de Veracruz, de México, de América, es una cuestión estructural todavía. Tenemos un video que, bueno, retrata este aspecto problemático que estamos hablando. Vamos a ver. ¡Ey, suéltalo! Están grabando, Él anda vendiendo, mira lo que está haciendo Poli. Están grabando ese, Poli, por eso, pero ¿por qué? Oye, Poli. Se le estás pegando. No abuses de tu fuerza. Le estás pegando, es abuso de autoridad. Déjalo. ¡Ey! Eso es abuso de autoridad, Déjalo, amigo, déjalo. Déjalo, amigo. Déjalo, amigo. Por eso, déjalo, no se vale. ¿A huevo tienes que hacerlo ahí? Calmático. ¿A huevo que te den en el suelo? Nada más por estar vendiendo, carnal. Tranquilo, es un menor de edad. Es una tienes que controlar. Tranquilo, hijo, tranquilo. Ey. Tranquilo, está contra los derechos de un menor de edad. Él es un menor de edad. Pero no.
¿no? La última guerra fue con mando a distancia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre